La investigación del secuestro de una niña de 3 años llevó a las autoridades de Lugansk a una mujer reconocida oficialmente por el Estado como madre heroína, pero en realidad resultó ser una asesina cruel que maltrataba a los niños adoptados y acabó con sus vidas, involucrando en los crímenes a otros miembros de su familia. Sin duda, esto es aterrador. Sin embargo, si pueden, pónganse cómodos, queridos, porque esto es aterrador. El 30 de julio de 2020, a las 21:00 horas, Kristina Kabakova, de 3 años y residente en Simeikino, región de Lugansk, jugaba cerca del patio de un vecino con un niño de 6 años. En ese momento, una motocicleta negra con sidecar y sin placas se acercó a los niños. Al volante estaba un hombre y junto a él se sentaban una chica y una mujer. Esta última vestía una bata y un pañuelo negro. Lo que sucedió después tomó solo unos segundos. De estos hechos habló el guardia de seguridad y después lo relató el niño que jugaba con Kristina ese día. Según él, una mujer con pañuelo en la cabeza se le acercó y lo tomó de la mano. Ella empezó a jalar al niño con fuerza hacia su vehículo y le pidió que le mostrara dónde estaba la tienda local. Pero por suerte, el chico logró soltarse y escapar. Entonces la mujer desconocida se volvió hacia Kristina, la agarró y la arrojó al sidecar de la motocicleta. La abuela de Kristina, Svitlana Volodina, estaba en casa esa noche. Ella escuchó el sonido de una motocicleta que entró al patio y no apagó el motor. Por eso salió a la calle para ver qué pasaba, quién había llegado. La escena que vio Svitlana la dejó en shock. La abuela entendió al instante lo ocurrido y corrió tras los secuestradores de su nieta. En ese momento, el niño que escapó del destino de Kristina oyó a la cómplice gritarle algo a la mujer. Apúrate, nos van a alcanzar. Luego, la mujer aceleró, subió a la motocicleta y arrancó enseguida. La abuela de Kristina intentó alcanzarlos, pero era imposible hacerlo a pie, especialmente a su edad. Así que pronto, el vehículo simplemente desapareció de la vista de Svetlana. Se avisó de inmediato a las autoridades sobre el secuestro de la niña. Con el testimonio del niño testigo, se hizo un retrato hablado del hombre que manejaba la motocicleta. Voluntarios y policías, que aún eran milicianos, salieron a buscar, y el pueblo y la ciudad se llenaron de carteles con fotos e información de la niña secuestrada, Kristina. Mientras tanto, se supo que en el pasado el padre de la niña secuestrada había estado en prisión por un delito relacionado con gatitos. Por eso, al principio se consideró la versión de que su hija podría haber sido secuestrada debido al pasado criminal del padre. Tampoco se descartó que los gitanos cometieran el crimen, ya que los investigadores creen que podrían haber llevado a la niña para pedir limosna más eficazmente. Pero la realidad, queridos, fue mucho más aterradora. Poco después, un residente de Krasnodon llamó a la policía, que entonces era la milicia. Desde 2016, la Rada Suprema de Ucrania renombró Krasnodon a Sorokino. Él informó que su vecino se parecía al hombre del retrato hablado. Además, también es dueño de una motocicleta similar a la que usaron los secuestradores para escapar. La ciudad de Krasnodon, Sorokino, estaba a solo 1,5 kilómetros de la casa de Kristina, así que los agentes de la ley se dirigieron allí. Esto sucedió poco más de un día después del secuestro de la niña. Durante el registro en la vivienda que señaló el hombre que había llamado a la policía el día anterior, realmente encontraron a Kristina allí. La niña de 3 años, solo con un pañal sucio, yacía bajo la cama cubierta con trapos sucios. La niña secuestrada fue entregada a sus padres y el hombre de 48 años, su esposa de 43 y su hija de 22, que estaban en la casa, fueron detenidos por la policía. En el interrogatorio se les preguntó por los motivos del secuestro. La mujer mayor contó que hace 2 años les secuestraron a 2 niñas adoptadas, que eran hermanas, y por eso cometieron este delito. Al preguntarle por qué los padres no reportaron enseguida la desaparición de sus hijas, la detenida no respondió, pero su esposo e hija sí respondieron y le contaron a la policía una historia que, sin exagerar, hiela la sangre. Así que los secuestradores de Kristina fueron la llamada orgullo de la ciudad.
La ejemplar familia Oakley era una familia numerosa en la que, unos años antes del secuestro, para principios del año 2010, criaban a 7 hijos, 6 niñas y un niño. Todos ellos eran muy talentosos y dotados. Asistían a talleres de arte y canto, y también en varias ocasiones se convirtieron en laureados y ganadores de numerosos concursos distritales. Svitlana, madre de los niños, escribía cuentos y canciones infantiles y formó un conjunto llamado Oakley con su hijo e hijas. Lo invitaban a todos los eventos importantes de la ciudad y el distrito. El padre, Alexander, no era creativo y trabajaba como minero, algo común en esa región. Lo digo como alguien de ahí. Como dice Wikipedia, en 2003 las autoridades locales dieron a la familia un departamento de 5 habitaciones en el centro de Krasnodon. Y en el año 2007, por orden del entonces presidente de Ucrania, Víctor Yushchenko, Svitlana recibió el título honorífico de Madre Heroína. Pero, según otras fuentes, el estatus honorable y el departamento, los Oakley, lo recibieron en el año 2010, después de que adoptaron a 3 niños más. 2 niñas, Lisa de 3 años y Katia de 2 años, y un niño de 5 años, Ilya. Como contó Yulia, que es la hija biológica de Svetlana, al principio su familia quería adoptar solo a un niño, pero debido a la larga lista de espera, tenían que esperar mucho tiempo. El proceso de adoptar 3 niños fue más rápido, pues esas solicitudes son menos comunes. A la familia Oakley le ofrecieron criar a 2 hermanas y un hermano, y cuando Svetlana y su esposo los vieron, decidieron llevárselos de inmediato. Los niños llegaron a su nueva familia en diciembre de 2010, y desde ese momento la madre heroína comenzó a maltratarlos con una crueldad despiadada. Ella podía ponerlos en una esquina todo el día y prohibirles moverse. Si desobedecían la orden, empezaban a golpearlos en las manos, piernas, cabeza y espalda. A pesar de las rodillas hinchadas y heridas, la madre seguía poniéndolos en la esquina. Vi cómo ella les pegaba fuerte en las orejas con las palmas. Cuando el padre llegaba y veía que los niños habían sido golpeados, intentaba hablar con la mamá, pero ella le pedía no intervenir en su crianza. Svetlana arrojó varias veces a Ilya a la fosa de compostaje y encerraba a los niños adoptivos en un cuarto, donde los golpeaba contra el radiador. Por eso, Katia tenía un gran chichón en la cabeza. La niña perdió el conocimiento varias veces por las golpizas. Además de eso, la madre heroína le perforó la mandíbula inferior porque, según ella, la niña comía demasiado lento. Al alimentarla, la comida salía por debajo de la barbilla debido a un agujero en la boca. Cuando la mamá acostaba a Katia, a veces le daba hasta 5 puñetazos en el estómago para que no se moviera. Un poco más de 2 meses después de la adopción de los niños, en febrero de 2011, Liza no soportó otra golpiza que le dio su madre adoptiva. La niña murió a causa de las heridas recibidas. Después de esto, la madre heroína, despertó a su esposo, a su hija Yulia, y les informó sobre el asesinato. Como contó después Yulia, cuando entró en la habitación donde estaba Lisa, vio que su cuerpo y su rostro estaban completamente cubiertos de heridas y moretones. Svitlana ordenó a su esposo y a su hija que tomaran el cuerpo y lo llevaran a la casa en el pueblo, donde la familia vivía antes de recibir el departamento. Ahí tenían que quemar el cuerpo. Alexander y su hija obedecieron. Pusieron a la difunta Lisa en una bolsa, salieron de la ciudad y durante 4 horas la quemaron en un recipiente de metal. Según Yulia, ella y su padre aceptaron las condiciones de su madre porque los chantajeaba. Svitlana supuestamente les dijo a sus familiares que si no la obedecían, iría a la policía y declararía que fueron su esposo y su hija quienes mataron a la niña. Oakley también enfatizó que le creerían, ya que es una persona respetada en la zona y tiene el honorable estatus de madre heroína. Yulia también contó que ella y su padre intentaron detener a la mujer enfurecida cuando golpeaba a los niños. Solo usaban palabras y súplicas, pero no funcionaba. No pensaban quejarse porque temían el destino de los otros niños y que la culpa recayera sobre ellos. En esta familia ya había violencia antes. Svitlana se volvió especialmente estricta con sus propios hijos después de fundar el conjunto Oakley. Por cada movimiento incorrecto durante la presentación, ella
Con insultos se lanzaba sobre los niños y podía golpearlos. Pero aún así, la verdadera crueldad de la mujer se manifestó precisamente después de que los niños del orfanato llegaron a la familia. Después del asesinato de Lisa, Svitlana dejó en paz a Katia e Ilya por un tiempo, pero ya al mes volvió a torturarlos. Además de otras torturas mencionadas, vale destacar que la mujer podía, sin razón, empujar a los niños al suelo y golpearlos con los pies. También les ordenaba a Julia y Alexander que participaran en estas golpizas. Ella no quería que los hijos adoptivos nos quisieran más que a ella. También me golpeaba para que yo criara a Ilya a golpes. Pero a pesar de tanta crueldad, nadie en el entorno de la familia sospechaba lo que ocurría detrás de sus puertas cerradas. Los vecinos dicen que, aunque la familia tenía vida social activa, no era comunicativa y los niños casi no jugaban afuera, siempre estaban en casa. Bueno, en su mayoría. Una de las vecinas contó cómo una vez Svitlana fue a la biblioteca por un libro. La bibliotecaria le preguntó a la mujer cómo se sentían sus hijos adoptivos. Y al escuchar esto, Oakley corrigió a su interlocutora diciendo que no eran adoptivos, que eran sus propios hijos. Y sí, en el momento de esa conversación, Lisa ya no estaba entre los vivos. Alexander Oakley dijo en el interrogatorio que, tras la muerte de su hija a manos de su esposa, la relación de la pareja empeoró mucho. Bueno, eso de todas formas no le impidió al hombre tener relaciones sexuales con Svitlana, como resultado de lo cual ella volvió a quedar embarazada. Estando en las últimas etapas del embarazo, aproximadamente 9 meses después del asesinato de Lisa, Oakley mató a golpes a otra hija adoptiva. Julia, la hija de Svitlana, contó que la noche del asesinato se despertó porque su padre, llorando, entró en la habitación y dijo: «Katia ha muerto». La chica fue al lugar donde su madre estaba sentada sobre el cuerpo de la niña asesinada y también lloraba diciendo: «No sé qué me pasó». Esta vez, Svitlana volvió a recordarles a Alexander y Julia sobre su estatus de madre heroína y dijo que la muerte de su hija era un problema común que debían resolver juntos. La solución fue llevar el cuerpo fuera de la ciudad y enterrarlo allí. Bueno, mi papá tomó un hacha. Yo solo estaba parada y él fue quien la enterró. Cavó la tierra, luego puso esa bolsa y la cubrió con tierra. Y había una rama grande allí, él la usó para cubrir todo y nos fuimos a casa. Por supuesto que sé que lo que hice estuvo mal y claro, me dio mucha lástima por ella. ¿Cómo es posible que en casi 2 años desde la adopción, los servicios sociales no hayan visitado a la familia ni una sola vez? Según la ley, deberían al menos una vez al año verificar si los niños se sienten bien en la nueva familia. No se sabe cómo ocurrió, pero en la casa con la familia Oakley también vivía la subdirectora de servicios sociales. Bueno, solo tenía que entrar al edificio de al lado para saber si los niños estaban bien, pero no lo hizo. Además, también se supo de otra negligencia por parte de los funcionarios estatales. Resultó que en las tarjetas médicas de las niñas, después de su muerte, se pusieron marcas sobre supuestas vacunas recibidas por ellas, fechadas en mayo de 2012. A pesar de que los servicios sociales no pensaban en la familia Oakley, Svitlana sí pensaba en ellos. Ella sospechaba que tarde o temprano sí habría una inspección, y entonces rápidamente se darían cuenta de que faltan niños en la familia. Por eso, en el año 2012, la mujer se atrevió a secuestrar a Christina. Oakley planeaba hacerla pasar por una de las hijas adoptivas asesinadas. Esa vez, Alexander y Julia lo apoyaron de nuevo, pero el plan falló. Los criminales fueron encontrados rápido y la niña fue rescatada. Por más horrible que suene, lo más probable es que, si no fuera por este crimen, la sociedad tal vez nunca se habría enterado de los horrores que durante todo ese tiempo ocurrían en la familia Oakley. Al descubrirse el crimen, los 4 hijos menores de Svitlana y el adoptado Ilya fueron enviados nuevamente al orfanato. El niño estaba en un estado terrible, su rostro estaba cubierto de cicatrices y moretones. Un día, le dijo lo siguiente a su cuidadora. Él dijo: «Sácame de aquí». Yo la obedecía, pero igual me pegaba con palo o sartén. Esto lo cuenta un niño de 6 años. Aunque Alexander y Julia confesaron y la familia Oakley fue detenida,
Svitlana insistía en que Katia y Lisa seguían vivas. Mantengo mi postura, no soy culpable. Los niños fueron secuestrados. Creo que no los mataron, solo se los llevaron y están en algún lugar. Además, la mujer empezó a afirmar que el caso en su contra fue fabricado. Según Svitlana, la razón de esto fue que ella escribía cartas sistemáticamente a los presidentes de Ucrania. Todo empezó cuando le escribí al presidente Kuchma sobre la operación de corazón de Yulia. Ahí surgió el descontento. Decían que me salté la jerarquía. En ese momento me dijeron, no hay fondos en el presupuesto para la operación. No eres la única. Siéntate y espera a que la niña muera. Pero yo no me quedé tranquila. Luché y lo logré. Operaron y el dinero apareció de inmediato. Pero ¿con qué actitud ofrecieron eso? Ahí comenzó todo. Luego con mi segunda hija, lo mismo, problemas cardíacos. Le escribí al presidente Yushchenko y de nuevo resulté ser mala para el gobierno, porque no me quedé callada, sino que exigí. ¿Usted mataba niños? Yo no mato niños, yo los curo, los sano. En ese caso, ¿a dónde se fueron los niños? Los niños fueron secuestrados, se los llevaron a algún lugar y por culpa de los niños resulta que me están callando, porque la gente empezó a venir conmigo y preguntar, ¿cómo lograron obtener los pagos? ¿Puede decirnos? No lo logramos. Les daba consejos, direcciones y teléfonos. El juicio en este caso comenzó en diciembre de 2012. La víspera del proceso, Svitlana tuvo que cambiar de abogado, ya que el defensor público la llamó un verdadero monstruo y actriz y se negó a defenderla. Yulia y Alexander, al admitir su culpa y cooperar con la investigación, recibieron solo 4 años de prisión cada uno. La joven obtuvo suspensión de sentencia por 3 años porque estaba embarazada al dictarse el veredicto. Svitlana Okley recibió 15 años de prisión. La fiscal estatal explicó que no podían sentenciarla a cadena perpetua porque al cometer uno de los delitos estaba embarazada, lo que es una circunstancia atenuante. Así que, después de que se dictara la sentencia, el nuevo abogado de Svitlana informó a los periodistas que la mujer está impactada por la decisión del tribunal y lo más probable presentará una apelación. El hombre afirmó que la repercusión del caso influyó en la decisión del tribunal, aunque la culpabilidad de su defendida no ha sido probada. La causa de la muerte de ambos niños no ha sido establecida. Un cuerpo ni siquiera fue encontrado, ni siquiera cenizas, y los restos del segundo cuerpo son tales que es imposible determinar la causa de la muerte. Asesinato no comprobado. Durante su estancia en el centro de detención, Okley escribió a Krasnodonsky Visty relatando su versión del caso. La mujer relató que en diciembre de 2010, tras adoptar a los niños, sus hijos mayores no lograron aceptarlos debido al supuesto retraso de Ilya y Katia. Después, al enterarse de su embarazo, aseguró que Lisa y Katia seguían vivas y no habían sido secuestradas. Yulia se acercó tanto a su padre que empezó a dormir con él, y Alexander comenzó a beber mucho. Entonces Svitlana quiso separarse de él, pero el hombre la amenazó con un hacha y le dijo que nunca aceptaría el divorcio. El 15 de enero de 2012. Svitlana paseaba con Lisa y Katia cuando un coche extranjero se acercó. Las empujó al auto y se las llevó. Alexander prohibió a su esposa avisar a la policía sobre el incidente, asegurando que personas de alto rango buscarían a las niñas y todo estaría bien. Más tarde, los secuestradores llamaron a la mujer y le dijeron que devolverían a las niñas si ella se comportaba bien. Svitlana también dijo que Alexander golpeaba frecuentemente a las niñas y le daba drogas alucinógenas de forma sistemática. En julio de 2012, según la mujer, fue él quien la despertó, la subió a la motocicleta y la llevó a la casa de Cristina. Él, Alexander, convenció a Svitlana de que era su hija desaparecida, Lisa, y ella le creyó, supuestamente porque estaba bajo el efecto de esas drogas. Okley notó después que la niña robada era mayor que su hija adoptiva. Sintió terror y pidió a su esposo devolver a la niña, pero él no la escuchó. Luego la policía vino a verlos. En ese tiempo era la milicia. Ya sabes el resto. En marzo de 2013, el tribunal revisó la apelación de Svitlana. La mujer confirmó la información proporcionada en la carta e intentó convencer al tribunal de que su esposo y su hija eran amantes y que por eso decidieron unirse y testificar en contra de Svitlana. Sin embargo, el tribunal no le creyó a la mujer y su sentencia permaneció sin cambios. También se responsabilizó a 2 trabajadores de servicios sociales,
encargados de velar y supervisar a los hijos adoptivos. La sentencia para los funcionarios fue de 2 años de prisión condicional. Así está la cosa. Cuídense a ustedes, a sus seres queridos y especialmente a los niños. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.